¿Alguna vez has sentido el dolor agudo de no pertenecer? Esa punzada profunda en el pecho cuando te das cuenta de que, de algún modo, eres diferente a todos los que te rodean. No se trata solo de torpeza social, es algo mucho más profundo, una desconexión fundamental entre quién eres realmente y el mundo que exige tu conformidad. ¿Qué pasaría si te dijera que esta experiencia dolorosa no es un defecto que deba corregirse, sino la puerta misma hacia la evolución más profunda que un ser humano puede atravesar? El filósofo danés del siglo XIX, Søren Kierkegaard, entendió esto mejor que nadie. Mientras otros veían el rechazo social como un fracaso, Kierkegaard lo reconocía como el primer paso doloroso hacia la existencia auténtica. La multitud, escribió, es mentira. Estas 4 simples palabras contienen una revelación explosiva que puede transformar por completo tu manera de comprender tu propia sensación de alienación. Hoy quiero mostrarte por qué no encajar, con todo su dolor, aislamiento y dudas podría ser la experiencia más valiosa de tu vida. Lo que estoy a punto de compartir desafiará todo lo que la sociedad te ha enseñado. No se trata de aprender habilidades sociales o de encontrar a tu gente. Se trata de comprender la necesaria muerte de la identidad falsa, una muerte que solo comienza cuando decides permanecer de pie frente a la presión colectiva para conformarte. Si alguna vez te has sentido como un extraño mirando desde fuera, si alguna vez te has preguntado por qué la conexión parece tan natural para los demás y sin embargo tan imposible para ti, este mensaje es para ti. Lo que vas a descubrir será doloroso de escuchar, pero este dolor no se compara con el sufrimiento de vivir una vida inauténtica, de convertirte en lo que Kierkegaard llamó un yo que no es uno mismo. Porque la verdadera tragedia no es el rechazo de los demás, sino la lenta y sofocante muerte que llega al rechazar tu auténtico ser. Comencemos con lo que el pensador danés identificó como la condición fundamental de la existencia humana: la desesperación. Pero no se trata de una tristeza ordinaria ni de una simple decepción. Es algo mucho más penetrante e insidioso. En términos sencillos, la desesperación es estar fuera de alineación contigo mismo. Es vivir como alguien que no eres. Y la verdad aterradora es que la mayoría de las personas pasan toda su vida en este estado sin reconocerlo jamás. La primera revelación de Kierkegaard explica por qué no encajar se siente tan doloroso en lo físico y en lo emocional. Cuando no logras integrarte a la multitud, cuando la conexión social te elude a pesar de tus mejores esfuerzos, lo que experimentas es en realidad el colapso de lo que él llamó la etapa estética de la existencia. Una forma de vivir basada enteramente en los placeres externos, la validación social y la evasión del dolor. Para la mayoría de las personas, esta existencia estética es suficiente. Se definen por sus placeres, sus conexiones sociales, su estatus dentro del grupo. Pero para ti, que no encajas, este modo de vida ha fracasado. Y ese fracaso no es un reflejo de tu insuficiencia, sino la primera grieta en la cáscara de ilusión que aprisiona a la mayoría de los seres humanos desde el nacimiento hasta la muerte. Piensa en ello. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esa sensación abrasadora de no pertenecer? Tal vez fue en una fiesta donde todos parecían conectar con facilidad mientras tú permanecías incómodo a un lado. Quizá fue en una conversación donde no podías obligarte a aceptar opiniones que sabías que eran superficiales o erradas, o en una relación en la que ser completamente tú mismo parecía alejar a la otra persona. Lo que sentiste en esos momentos no fue solo incomodidad social, fue el dolor existencial de no poder perderte en lo que Kierkegaard llamó la multitud. Y aunque ese dolor parece un castigo, en realidad es el primer regalo en el camino hacia la existencia auténtica. Pero aquí es donde se oscurece el panorama. El filósofo observó algo que la mayoría de la gente nunca nota. Los seres humanos harán casi cualquier cosa para evitar este dolor. Renunciarán a sus valores, ignorarán sus intuiciones, traicionarán sus propios corazones y vivirán en una perpetua autoalienación, todo con tal de mantener la cómoda ilusión de pertenecer. La mayoría está en desesperación precisamente porque se niega a convertirse en sí misma. Prefieren la seguridad de la multitud a la aterradora libertad de la existencia auténtica.
Lo que voy a decirte ahora desafiará aún más todo lo que te han enseñado sobre la conexión social. La segunda revelación expone la incómoda verdad sobre aquellos que parecen encajar perfectamente. El alma sociable, el amigo popular, la persona que parece pertenecer en cualquier lugar, no son necesariamente el éxito que la sociedad pinta. Según Kierkegaard, quien encaja sin fisuras en cada contexto social, probablemente ha entregado algo esencial: su individualidad, su capacidad de pensamiento independiente, su valentía para mantenerse firme cuando la verdad lo exige. El pensador danés vio más allá de la fachada de la integración social y descubrió el vacío que a menudo se esconde detrás. Aquellos que nunca experimentan el dolor de no pertenecer quizás nunca atraviesen la crisis necesaria para despertarlos de lo que él llamó el sueño de la vida estética. En palabras más simples, permanecen por siempre siendo lo que otros desean que sean, sin descubrir jamás quiénes son realmente. Los marginados, los inadaptados, los que parecen piezas cuadradas en agujeros redondos, son precisamente los que se ven forzados a enfrentar la pregunta existencial más desafiante: ¿quién soy cuando no puedo ser lo que otros quieren que sea? Y aunque esta pregunta trae consigo sufrimiento, también abre la posibilidad de un despertar hacia lo que Kierkegaard llamó la etapa ética de la existencia, donde comienzas a definirte no por si los demás te aceptan o te rechazan, sino por tu compromiso personal con valores que tienen un peso mucho mayor que la aprobación social. Piensa en un momento en que decir tu verdad te costó una amistad. Recuerda cómo se sintió mantenerte fiel a tus principios cuando eso te convirtió en un extraño. Revive la soledad de ser el único que no podía participar en las cómodas mentiras que mantenían unidos a los demás. Esos instantes no fueron fracasos, fueron tus primeros pasos hacia un verdadero yo auténtico. Esto nos conduce a una realización incómoda sobre la sociedad moderna. Vivimos en lo que Kierkegaard habría llamado la era de la multitud, donde las redes sociales han amplificado la presión por conformarse hasta niveles nunca antes vistos. Cada día, millones de personas moldean sus pensamientos, ajustan su apariencia y filtran incluso su identidad a través del lente de la posible aprobación social. Publican lo que será bien recibido, dicen lo que será validado, creen lo que será aceptado, y en ese proceso se convierten en lo que él describía como un yo que no es uno mismo. La tercera revelación nos lleva aún más profundo en esta revolución interior que comienza con el no encajar. Kierkegaard observó que la verdadera individualidad exige un tipo de muerte, en concreto, la muerte de nuestro apego a la aprobación social. Y, como toda muerte, este proceso es doloroso, desorientador y cargado de duelo. Cuando reconoces por primera vez que no puedes pertenecer sin traicionarte, entras en lo que el filósofo describía como un estado de resignación infinita. En palabras simples, renuncias a la fantasía reconfortante de que puedes ser completamente tú mismo y al mismo tiempo ser plenamente aceptado por los demás. Te enfrentas a la dura realidad de que la existencia auténtica puede requerir un tipo de martirio social, la disposición a ser malinterpretado, rechazado e incluso despreciado por el simple hecho de vivir en la verdad. Esas noches oscuras del alma, cuando te has sentido más solo que nunca, cuando parecía que todo el mundo estaba unido en una conversación a la que no podías acceder, cuando las relaciones se rompían porque no podías ser lo que otros necesitaban, cuando tus verdades más profundas parecían aislarte de todos. Esos momentos no fueron fracasos, fueron iniciaciones. Iniciaciones necesarias hacia un modo de existencia más profundo, un nivel al que la mayoría de las personas nunca llegará. La soledad existencial que proviene de no encajar es, en realidad, el canal de nacimiento a través del cual surge la verdadera individualidad. Es el camino estrecho que pocos recorren, no porque no sean capaces, sino porque el precio parece demasiado alto. La mayoría preferiría vivir cómodamente en la inautenticidad antes que sufrir la soledad que viene con ser plenamente ellos mismos. Pero aquí es donde la visión de Kierkegaard se vuelve realmente revolucionaria. Él reconocía que este aislamiento doloroso no es el final del viaje. Es solo el paso hacia lo que llamó la etapa religiosa de la existencia.
Y no se trata de religión convencional o dogmas rígidos. En términos sencillos, se trata de descubrir una conexión con algo más grande que la aprobación social, algo que valida tu existencia de manera independiente a que otros te acepten o no. Cuando ya no puedes basar tu identidad en los placeres estéticos de encajar, cuando enfrentas la cruda realidad de que el yo auténtico puede implicar estar solo, te abres a un cambio profundo, una reorientación de toda tu existencia hacia algo más duradero y trascendente que la validación social. Este cambio profundo requiere una especie de muerte. El yo que fue definido por los demás debe morir. La identidad que fue construida para sobrevivir socialmente debe morir. La necesidad compulsiva de validación externa debe morir. Y, como toda muerte, este proceso es doloroso, a veces insoportable. Piensa en los peores momentos de tu alienación social, aquellos en los que sentías, con una certeza aplastante, que no pertenecías ni pertenecerías jamás. La soledad devastadora de ser diferente en formas que ni siquiera podías explicar, el sufrimiento silencioso de observar cómo otros se conectaban de formas que parecían para ti eternamente inalcanzables. En esos instantes, algo en ti estaba muriendo. El yo ilusorio que creía que podía encontrar un significado último en la conexión social. Pero al mismo tiempo, aunque no lo supieras, algo estaba naciendo. La dolorosa emergencia de lo que el filósofo danés llamaba tu verdadero yo. El individuo que existe en relación directa con la existencia misma, no mediado por la opinión ni la aprobación de los demás. La cuarta revelación nos muestra cómo esta muerte necesaria transforma por completo nuestra relación con los otros. Cuando has atravesado el fuego de la alienación social y emergido del otro lado, cuando has experimentado lo que Kierkegaard llamó la suspensión teleológica de lo ético, una manera compleja de decir que has ido más allá de las reglas sociales convencionales, descubres una verdad paradójica. La verdadera conexión con los demás solo es posible cuando ya no la necesitas. Quienes nunca experimentan el dolor de no encajar permanecen por siempre dependientes de los demás para sostener su sentido de sí mismos. Sus identidades son prestadas, sus valores son adoptados, su propia existencia depende de la validación externa. Pero la persona que ha soportado la dolorosa evolución de la alienación descubre un yo que existe antes e independientemente de la conexión social. Y desde esa base de existencia auténtica surge un nuevo tipo de relación con los demás. No la adhesión desesperada de la vida estética, ni la pertenencia conformista de la multitud, sino lo que Kierkegaard llamaba la comunidad de individuos. Esta comunidad de individuos es un modo de conexión humana donde cada persona se mantiene como un yo plenamente realizado, relacionándose con los demás no desde la necesidad o el miedo, sino desde el desbordamiento de una identidad que ya está enraizada en algo más fundamental que la aprobación social. Piensa en las conexiones más significativas de tu vida. Es muy probable que no sean con personas que simplemente reflejan lo que deseas ver en ellas, sino con aquellas que te reconocen en tu diferencia, que valoran tu singularidad, que te aprecian no a pesar de tu incapacidad de encajar, sino precisamente por el yo auténtico que emergió de esa diferencia. El filósofo reveló algo profundo sobre lo que él llamó la enfermedad mortal, la desesperación de no ser el yo que uno realmente es. La verdadera tragedia no está en el rechazo social, sino en las incontables vidas vividas en una callada desesperación, donde las personas sacrifican su existencia auténtica a cambio del consuelo temporal de pertenecer. Se convierten en lo que Kierkegaard llamaba tranquilizados con lo trivial, adormecidos ante las grandes preguntas existenciales que, de otro modo, podrían despertarlos hacia una vida auténtica. El dolor que sentiste al no encajar no fue la enfermedad, fue el primer síntoma de curación, el inicio de una evolución necesaria que te lleva desde lo que él llamaba la inmediatez, esa absorción inconsciente en el mundo social, hacia la interioridad, el descubrimiento de un yo que existe en relación con algo más allá de la aprobación de los demás. Esto nos lleva a la quinta y más desafiante revelación. Kierkegaard observó que no todos los que experimentan alienación social completan el viaje hacia el yo auténtico.
Muchos quedan atrapados en lo que él llamaba la desesperación desafiante, un estado en el que uno se define en oposición a los demás, derivando su identidad no del autodescubrimiento genuino, sino de un rechazo reactivo hacia la multitud. En palabras simples, la verdadera evolución no consiste en definirse en contra de, sino en descubrir quién eres más allá de toda la matriz social de aprobación y desaprobación. Se trata de hallar lo que Kierkegaard denominaba validez eterna, un fundamento para tu existencia que trasciende tanto la pertenencia como la no pertenencia. La verdad incómoda es que muchos de los que no encajan nunca completan esta revolución interior. Permanecen atrapados en un estado de rebeldía, definiéndose por lo que no son en lugar de descubrir quiénes son en realidad. Cambian una forma de determinación social, la conformidad por otra, la anticonformidad. Y de este modo, nunca llegan a liberarse hacia el yo auténtico que existe más allá de ambas. La transformación completa, lo que Kierkegaard llamaba el salto de fe, exige algo más radical que encajar o definirse por no encajar. Requiere lo que él denominaba un doble movimiento. Primero, el reconocimiento doloroso de que no puedes fundamentar tu identidad en la pertenencia social. Y después, el descubrimiento de un yo que existe en relación directa con la propia existencia, sin intermediarios. Por eso, no encajar es a la vez una bendición y un peligro. Puede ser la primera grieta en la fachada de la determinación social que, con el tiempo, conduzca hacia una existencia auténtica. Pero también puede convertirse en una nueva prisión, donde tu identidad sigue determinada por los demás, aunque ahora sea en oposición y no en acuerdo. El cambio definitivo no trata de pertenecer ni de no pertenecer. Se trata de descubrir lo que el filósofo llamó el yo que descansa transparentemente en el poder que lo creó. Un modo de existencia donde tu identidad no se constituye ni por la aprobación ni por el rechazo social, sino por una relación directa con el fundamento mismo del ser. Por eso, el dolor de no encajar puede resultar tan valioso. No porque la alienación sea un fin en sí misma, sino porque puede ser el inicio de la evolución más profunda que un ser humano pueda experimentar. El viaje que va desde lo que Kierkegaard llamaba la desesperación de la necesidad, estar atrapado en la determinación social hacia la desesperación de la posibilidad, sentirse abrumado por la libertad y finalmente hacia la auténtica individualidad. Así que, la próxima vez que sientas ese dolor familiar de no pertenecer, recuerda, ese dolor no es un castigo por no haberte conformado, es el dolor del crecimiento de un yo que está naciendo. Es la evolución necesaria que te conduce desde una existencia determinada socialmente hacia lo que el pensador danés llamaba el individuo ante Dios, un yo que existe por derecho propio, independientemente de la verdad o mentira de la multitud. Esta revolución interior no es sencilla, requiere soportar el dolor de la alienación social sin volverse amargo. Exige enfrentar el terror de la libertad existencial sin retroceder hacia la comodidad de la conformidad. Significa vivir con la paradoja de que la conexión auténtica con los demás solo es posible cuando ya no te defines a través de sus ojos. Pero para quienes completan este viaje, para quienes permiten que la dolorosa experiencia de no encajar los transforme en lugar de envenenarlos, aguarda lo que Kierkegaard llamaba la pasión más elevada, el descubrimiento de un yo que jamás podrá ser otorgado ni arrebatado por otros, un fundamento de existencia que trasciende tanto la pertenencia como la no pertenencia. Como el propio Kierkegaard expresó, la multitud es mentira. El camino hacia la existencia auténtica comienza en el momento en que ya no puedes perderte en esa multitud, cuando el dolor de no encajar te obliga a confrontar la pregunta más profunda: ¿quién eres en verdad más allá de toda determinación social? Este no es un viaje que todos completarán. Muchos se retirarán hacia la comodidad de la conformidad. Otros quedarán atrapados en la rebeldía de la anticonformidad, creyendo que con eso han conquistado la libertad. Pero para aquellos que permiten que la experiencia dolorosa de no encajar los transforme por completo, les aguarda un modo de existencia que la mayoría jamás conocerá, una vida de auténtico ser, donde la aprobación o desaprobación de los demás ya no determina quién eres. Por eso, abraza la evolución necesaria que comienza con no encajar.
Permite que el dolor de la alienación social despierte en ti posibilidades más profundas de existencia. Completa el viaje que va desde la determinación social hasta la autenticidad. Porque, como sabía el filósofo, la mayor tragedia no es ser rechazado por los demás, sino rechazar al yo auténtico que intentan hacer a través de ese mismo rechazo. ¿Has experimentado ya esta revolución interior? ¿O sigues todavía en medio de su doloroso tránsito? Comparte tu camino, porque tu historia importa. Y porque, a diferencia de la multitud, este es un espacio de individuos comprometidos con la autenticidad. Aquí llegamos a la enseñanza final. Kierkegaard nunca prometió que el camino hacia el yo auténtico fuera fácil. De hecho, lo describió como un sendero lleno de paradojas y sufrimientos inevitables, pero también lo señaló como el único camino que vale la pena recorrer. El yo que se descubre a sí mismo más allá de las ilusiones de la multitud se convierte en un ser indestructible. No porque no pueda ser herido por el rechazo, la soledad o la incomprensión, sino porque ha encontrado un fundamento que ninguna fuerza externa puede destruir. Ese fundamento no es la aceptación social ni la admiración colectiva. Es una relación directa con la vida misma, con el ser mismo, con lo que Kierkegaard llamaba el poder que nos creó, una existencia que no depende de lo que otros piensen o digan, sino que descansa sobre una certeza más profunda, la de ser uno mismo plenamente, sin máscaras ni disfraces. Recuerda, el rechazo que has sentido, la soledad que has soportado, las veces que te has sentido fuera de lugar, no fueron fracasos. Fueron iniciaciones. Cada una de esas heridas fue un recordatorio de que no naciste para perderte en la multitud, sino para descubrir el coraje de ser tú mismo en un mundo que exige lo contrario. Y sí, el precio de la autenticidad es alto. Significa perder amigos, relaciones y oportunidades que dependían de que fueses alguien que no eras. Significa atravesar noches de angustia y momentos en los que el silencio parece insoportable. Pero el precio de no ser auténtico es infinitamente mayor. La lenta agonía de vivir una vida que nunca fue tuya, de encarnar un papel que otros escribieron para ti. Kierkegaard nos recuerda que no hay dolor mayor que el de no convertirse en uno mismo, y a la vez no hay libertad más profunda que la de abrazar la paradoja del no encajar como el inicio de una vida auténtica. El verdadero triunfo no es ser aceptado por la multitud, sino encontrar el valor de vivir con un yo que no puede ser negado ni borrado. Así que la próxima vez que sientas esa punzada de no pertenecer, no huyas de ella. Escúchala. Porque ese dolor es la señal de que algo en ti está despertando. No es un castigo, es una invitación. Una invitación a caminar el sendero más estrecho, el que pocos eligen, pero que conduce al único destino que realmente importa, el descubrimiento de tu verdadero ser. Queda en ti decidir si aceptarás ese llamado. Muchos se conformarán con el ruido de la multitud, con la falsa seguridad de encajar. Pero si tú eliges atravesar el dolor, si eliges dejar que el rechazo te transforme en lugar de destruirte, entonces descubrirás lo que el filósofo danés llamó la pasión más alta, el coraje de ser tú mismo ante la vida, ante el mundo y ante lo eterno. No encajar, en su forma más profunda, no es una condena. Es el inicio de una revolución interior que puede liberarte de todas las cadenas invisibles que alguna vez te ataron. Y si logras completarla, descubrirás una verdad que pocos se atreven a vivir, que el yo auténtico, una vez nacido, jamás puede ser esclavizado por la multitud.